Muchas gracias por acompañarnos. Se les habla Ezequiel Trump. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes en una semana donde Australia y el resto del mundo está entrando en una especie de cohabitación con la crisis. Ya no estamos más impactados por lo que está pasando, tenemos que ver cómo convivimos con lo que está pasando, que no es lo mismo, ¿verdad? Una vez que pasa el shock viene una adaptación y después una aceptación y después empieza la reacción. En primer lugar, hay que decir que si usted se fijó en su balance de su cuenta de superannuation, pensión o inversión, lo que fuese, solamente en Australia se perdieron 3.400 trillones de dólares. Yo sé que es muy difícil para cualquier persona imaginarse 3.400, no billones, sino trillones de dólares. Pero eso es lo que se perdió por la crisis financiera desatada por la inflación, el alto costo de vida, la incertidumbre bélica y demás. Además, ustedes saben que Australia es uno de los pocos países del mundo donde la gente está obligada a depositar el 9% o 10% de su salario en una cuenta de retiro, de manera tal que las cuentas de retiro se van acumulando y todo lo que usted ganó durante la pandemia y después se fumó, todo. Por otro lado, dicen que en el 2020-2021, o sea, hace un año, la gente ganó en promedio un 20%, 19% en realidad. Pero ahora la caída es mucho más, profunda. Y es el peor resultado que se ha obtenido en 35 años, por el año fiscal que acaba de terminar la semana pasada. Como ustedes saben, además ahora a partir del 1 de julio es el 10.5% de su salario que se deposita directamente, si usted está empleado en relación de dependencia, en una cuenta de retiro. Allí usted tiene la opción de en qué cuenta de retiro invertirla, si una cuenta de retiro agresiva, conservadora, balanceada, depende de cada uno. Si la tiene en una cuenta de retiro agresiva, perdió hasta la camiseta. Incluso perdió un montón si la tenía balanceada. Incluso perdió un poco si la tenía conservadora. No se salvó nadie. No hubo absolutamente ninguna clase de inversiones que se salvaron, ni siquiera las propiedades. Todo el mundo dice, sí, no hay nada más seguro que los ladrillos. No siempre es así. No siempre es así, y en este caso no lo ha sido, pero claro, no se ha perdido tanto los ladrillos como se ha perdido en otros, en el sistema financiero. Aunque es difícil de calcularlo, porque uno nunca sabe lo que va a haber en la casa de uno hasta que la tiene que vender, ¿no? Por otro lado, otro de los problemas que están teniendo es que generalmente en Australia con la tarjeta de Medicare usted le alcanzaba para ir al médico y no le cobraban nada, pero eso se está rápidamente evaporando. La Asociación de Médicos de Australia por hace mucho tiempo que viene diciendo que la gente y los médicos no tienen más que aceptar la miseria, entre comillas, que le da el gobierno para que le preste atención médica a uno cuando uno va a ver un clínico o un GP. Aunque le parezca mentira, el gobierno le paga a los médicos alrededor de $39 por cada visita, que es, honestamente le digo, casi insultante. Entonces, lo que están haciendo muchos médicos cada vez más es que están cobrando unos $70 y Medicare después les devuelve 39. O sea que en realidad les está costando ir al médico en muchos casos $40. Si yo hoy regresar a Australia, no va a ocurrir. Pero si yo regresara a Australia hoy al médico que yo iba habitualmente, me hubiera costado, antes era gratis, me hubiera costado $30. Pero ese no es el gran problema. El problema en Australia con el sistema médico es mucho más serio que eso. Si usted tiene que hacerse un análisis clínico más serio, y le doy un ejemplo. Yo hace poco tenía una familia amiga que tenía que hacerse una mujer tenía que hacerse una mamografía. Y le dijeron que tenía que hacerse una biopsia. Y esta persona que tiene seguro médico se enteró que el seguro médico no le cubre la biopsia, que la biopsia es cubierta por Medicare. Entonces
Entonces fue a hacerse la biopsia. La biopsia costaba $1.100. Y Medicare solamente le devuelve la mitad. Y ella tuvo que pagar a su bolsillo 500 y pico dólares. Y no hay manera de evitarlo. Bueno, muchos australianos quizás no tengan los 550 y pico dólares para pagar eso. Y no le dan, no se lo pagan en cuotas. Entonces, algo realmente está mal. El alto costo que está teniendo la salud en Australia está teniendo va a tener un efecto negativo sobre la salud de la población. Porque mucha gente se va a dejar de hacer estos test, que son absolutamente no obligatorios, pero en realidad obligatorios entre comillas, necesarios, porque si ya hace la biopsia y le detectan algo, le pueden evitar que un cáncer tenga metástasis y demás. Después se está jugando la vida. Bueno, eso que ya venía de antes, ahora se ha agravado. Porque Medicare recién empieza a cubrir con el Medicare Safety Net cuando uno pasa a los $2.200, $2.300. Y muchas veces uno no llega a eso. Entonces estamos en una sociedad donde el seguro de médico es prácticamente obligatorio, porque si usted no lo saca le cobran más de impuestos a las ganancias y gana más de 100.000 al año. Y, o sea que se lo cobran por otro lado si no lo saque. El seguro médico es muy caro. El seguro médico cuesta para una familia entre 500 y 650 dólares, más o menos, depende de la cobertura que uno saque. Y las extras que le den, eso va cambiando. Pero no le cubre lo que le estoy diciendo. Todo lo que Medicare cubre, el seguro médico no le cubre. Es una vergüenza, eso habría que regularlo. Y a pesar de que el laborismo está en el gobierno y que decían que lo iban a arreglar, por ahora no lo han arreglado. Cambiando de tema, se dieron a conocer las cifras del último censo y allí podemos decir que por primera vez Australia cada vez tiene una mayoría más importante de inmigrantes. Y eso ha hecho que hoy en día se sepa alrededor del 27 y pico % de la población ha nacido en el exterior. Eso, toda la población de Australia. En distritos como en Auburn, el 90% de la población es primera generación o segunda generación de inmigrantes. Y con la gente de origen chino es del 15% en total de esa población. En Newcastle, por ejemplo, menos del 30% de la población son inmigrantes. Y le puedo dar un montón de otros ejemplos, pero la cara de Australia está cambiando en forma muy, pero muy rápida. El problema es como un éxodo de Australia. Y eso no está todavía contabilizado en el censo. Porque cuando las fronteras se cerraron en el año 2020, más de 100.000 inmigrantes dejaron Australia entre el 31 de marzo del 2020 y el 30 de septiembre del 2021. Y esos son los que se pudieron ir. Porque acuerden que teníamos las fronteras clausuradas para todos los australianos, incluso a quienes tenían doble nacionalidad. Así que están subiendo, y en un ratito le voy a dar números más exactos, lo que es la cara de este país. Por otro lado, en política exterior, el gobierno de Albanese está tratando de recomponer las relaciones con China y están teniendo que tragarse varios sapos. En primer lugar, el ministro de Relaciones Exteriores de China dijo que Morrison y su gobierno tenían la culpa por el deterioro de las relaciones diplomáticas en los últimos años. Y la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, en declaraciones bastante genuflexas, en mi opinión, dijo que el gobierno anterior estaba determinado a ver a China como un adversario y casi como una amenaza. ¿Y cómo querían que lo veamos, muchachos? Si estaban haciendo bases militares a 2.000 kilómetros de nuestras fronteras, como amigos. ¿Cómo queríamos que los viéramos a los chinos cuando el primer ministro de Australia, correctamente, Morrison, en su momento dijo que había que investigar qué es lo que había pasado
en el origen del COVID, que aparentemente no salió de una sopa de murciélago mal cocinada, sino de un laboratorio en China, y los chinos no hicieron nada para evitar que se esparciera por el mundo. ¿Cómo quieren que los tratemos? Y cuando Morrison dijo eso, nos pusieron sanciones económicas por miles y miles de millones de dólares. Entonces, ¿cómo quieren que los tratemos? Y ahora los chinos nos ponen condiciones a nosotros para que reconvocamos nuestra relación. Nos dieron un ultimátum de cuatro condiciones. Primero, que Australia debe tratar a China como un socio y no como un adversario. Segundo, que tenemos que adherir a un camino para buscar cosas en común y respetando nuestras diferencias, que como que poner campo de concentración para la gente que tiene COVID, por ejemplo, en China, como hicieron. En China, no se tenía COVID, lo agarraba, venía la policía, lo agarraba de los pelos de la casa, lo llevaba a un campo de concentración, en serio se lo digo. Ni Morrison se animó a hacer eso. Tercero, no tenemos que adherir a poner como objetivo controlar otro tipo de estados terceros. Una directa referencia a que no nos inmiscuamos en lo que China está haciendo con las naciones del Pacífico Sur, ¿no? Y tercero, tenemos que construir una fundación positiva y pragmática, dicen los chinos, en la opinión pública, diciendo que los líderes de Australia tienen que ser más cautelosos en el lenguaje público que tienen que expresar, porque la opinión pública, según las encuestas, hace que el sentimiento de los australianos hacia el gobierno de Xi Jinping, que es una dictadura, que está cada vez peor. O sea que nos están poniendo condiciones para que ellos nos compren más material. Es un chantaje liso y llano. Y yo no sé si el gobierno laborista lo va a aceptar o no. Me parece que sí. El gobierno laborista ha sido infiltrado por el régimen chino, de eso no cabe ninguna duda. En el caso de Dastyari para abajo hay Bob Carr y demás. Hay muchos ejemplos donde ex líderes y líderes del gobierno laborista han estado teniendo relaciones estrechas con intereses chinos. Así que el panorama, le estoy dando un popurrí de lo que realmente está ocurriendo en el país donde la gran mayoría de ustedes que nos escuchan viven, no todos, mucha gente nos escucha de otras partes del mundo también, y eso nos vamos a ocupar en un momento. Así están las cosas. Mientras tanto, la inflación sigue galopando, y yo sé que a usted le está costando cada vez más pagar las cuentas y llegar a fin de mes o a mitad de mes, como llegaba antes, porque los precios de los supermercados han subido mucho más de lo que marcan los índices oficiales, lo que es absolutamente indiscutible. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Esta vez nos vamos a hablar de lo que está pasando en la guerra de Ucrania, simplemente porque es un conflicto que va para muy largo. Están muriendo, ayer solamente murieron 347 niños, muriendo 200 soldados, nadie sabe exactamente, ucranianos por día. Hay 15 muertos en bombardeos rusos contra edificios residenciales en el este de Ucrania. Putin sigue avanzando, controlando más territorio. Estados Unidos está enviando más billones de dólares en asistencia humanitaria. Ucrania también mandaron armas, pero eso no está cambiando el destino de la guerra, simplemente lo está prolongando más. No sé cuándo va a terminar, ni cómo, ni para dónde, no lo sabe nadie. Vamos a salir del este de Europa. Yo casi nunca hablo del país del cual yo nací, que es la Argentina. Ustedes saben, si siguen estos programas habitualmente, saben que yo casi nunca me refiero a la Argentina en forma profunda. Esta vez voy a hacer porque hubo un cambio importante en el sentido de que renunció el ministro de Economía que tenía la administración de Alberto Fernández, lo que provocó una conmoción y una corrida monetaria importante y una desesperación por parte de los argentinos. La moneda de la Argentina está controlada, o sea, usted no puede ir al banco y comprar con pesos, dólares al valor real. Hay un peso oficial, o un dólar oficial, como quiera llamarlo, que está a 120, una cosa así, 126 pesos, 130 pesos, pero eso solamente si usted tiene autorización del gobierno, que no se lo dan prácticamente a nadie, o puede servir para algunas importaciones que están restringidas y por lo tanto faltan insumos, hay desabastecimiento y demás, ¿no? Pero lo que ocurrió es que lo reemplazó una persona que con poca idoneidad para el cargo, y que es de la ala dura del partido pseudo-peronista, que yo no entiendo cómo todavía alguien puede referirse al peronismo en la Argentina cuando
el líder Perón, el fascista, murió. Digo fascista porque era admirador de Mussolini, no porque yo tenga algo contra él personalmente, siempre lo fue, pero murió en 1974. Yo estaba en el colegio secundario, ¿no? Y tenía 15 años más o menos cuando falleció Perón, 14, 15, ya ni me acuerdo. Pero, así que seguir hablando de peronismo hoy por hoy es casi una idiotez. Sigue, por supuesto, la ideología populista fascista que el partido ha llevado al gobierno durante mucho tiempo. Y fíjense que asume la nueva ministra, una tal Silvina Bacazzi, o Bacazzi se llama, algo así. Y lo primero que ocurre es que la moneda se deprecia. Batakis, perdón, el apellido. Silvina Batakis. Usted fíjense, cuando yo estuve en Argentina en mayo, a fin de mayo estuve, en una breve visita, yo podía vender $1 y me daban 200 pesos. Ni bien ella se fue, el dólar trepó a casi 2.80, ahora está a 273 para la venta. De manera tal que es una devaluación brutal. La gente, los comerciantes no están queriendo vender productos porque no los pueden reponer. La gente no le alcanza para vivir. La crisis es prácticamente terminal. Hay una guerra declarada interna entre el presidente Alberto Fernández, que fue puesto a dedo por la vicepresidenta y expresidenta Cristina Kirchner, y están peleados entre sí, aparentemente de forma irreconciliable. Cuando jura la nueva ministra de Economía, Batakis, Fernández no hace declaraciones y Cristina Fernández no va al acto, a pesar de que es la vicepresidenta institucional. Todo un berrinche, y por lo que uno lee, por lo que uno conoce, se da cuenta que los argentinos están pasando una de las tantas peores, porque hay tantas, tuvieron tantas crisis, están en una de las peores. Yo no sé cómo eso se va a decantar, no lo puede saber nadie, pero acaban de celebrar el Día de la Independencia el pasado 9 de julio, y saludos a todos los argentinos en esta era amarga, pero la situación es dramática. Claro, si uno va de visita hoy desde afuera, Argentina es un país muy, pero muy barato. Uno puede cenar y comprar cosas, lo que quiera, por precios regalados. Pero claro, eso es para uno. Pero piense en los pobres argentinos que están allí, literalmente muriéndose de hambre, en forma absolutamente innecesaria, teniendo uno de los países más ricos del mundo. Yo nunca me refiero a eso. Dejé Argentina cuando era muy, muy joven, estaban 20 y pico de años. Así que realmente pasó demasiado tiempo. Pero es una tremenda, no diría tristeza, porque la verdad que triste no me pone, me choquea. Triste no me pone porque es lo que ellos han podido conseguir. Me da pena por la gente que no es directamente culpable, pero por otro lado algo de culpa tienen, porque si los votaron a los kirchneristas otra vez después del desastre que habían hecho en el gobierno del 2003 al 2015, bueno, que se la aguanten. Pero muchos argentinos no votaron por ellos. Así que la cosa es así. Mientras tanto, en Colombia, a pesar de que Petro ganó las elecciones y va a asumir el gobierno el próximo 7 de agosto, la realidad es que aparentemente está andando con pie de plomo. Está poniendo un gabinete aparentemente razonable. Puso un ministro de Hacienda, un tal José Antonio Campo, que es una persona seria, estudió en la Universidad de Yale, y aparentemente no va a hacer locura. Puso a Alejandro Gaviria en Educación, que ya había sido ministro de Educación en la presidencia Santos. Aún le faltan un poco más de la mitad de los ministros, pero todos estos ministros se movieron a las últimas elecciones en las dos coaliciones de izquierda. Pero el gobierno, si se mantiene estos nombramientos, va a ser definitivamente la contracara de los gobiernos uribistas, pero también se va a apartar de la ortodoxia económica de Santos. Hasta ahora no aparece la representación del Partido Liberal de César Gaviria, que muy pronto anunció su apoyo al nuevo gobierno. Tampoco hay personas afines al Partido Conservador y a otros. Pero lo más extraño, y esto es bueno, es que aún no aparece una representación dentro del gabinete colombiano del Partido Verde.
a pesar de que esa fuerza apoyó explícitamente a Gustavo Petro en la consulta electoral e incluso en la primera vuelta. Pero por ahora, las personas que han puesto como gabinete son personas con carácter que no esconden su pensamiento, así que Petro tendrá unos interlocutores aparentemente con ideas propias, con estrategias pensadas, y quizá la cosa no sea tan desastrosa como podría ser. Pero claro, eso es lo que uno ve desde antes. Vamos a ver lo que pasa más allá. Mientras tanto, en el resto de Latinoamérica hay mucha expectativa acerca de lo que va a pasar con el gobierno de Lula. En Brasil, si es que ganan las elecciones en octubre contra Bolsonaro, la gran mayoría de los brasileños piensan que eso va a ocurrir. No sabemos si va a ser un gobierno a lo kirchnerista, a lo Boric, a lo Carrillo o a lo Petro, no lo sabemos. Pero América Latina está entrando en un periodo realmente complicado porque ninguno de estos gobiernos de izquierda han podido alguna vez crear riqueza y crear más trabajo y crear inversiones. Esto no es una opinión mía, ¿no? Es simplemente lo que ha pasado. En Uruguay es una excepción, con la calle Pou tienen un buen gobierno, y cada vez me indigna más cuando algunos uruguayos que realmente deben haber sufrido una lobotomía colectiva siguen ensalzando la figura del ex criminal asesino Pepe Mujica, que recibió una condena por haber matado por 5 tiros en la espalda a un cabo de policía cuando era guerrillero, y por el cual debió haber sido condenado, en mi opinión, no solamente a cadena perpetua, sino a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero bueno, aún siguen diciendo que el Pepe es un gran tipo. Eso quiere decir que hay gente que es inmune a las evidencias y sigue creyendo en mitos. A esos uruguayos ni respeto. Tolerancia sí y pena por ellos. Por suerte, Uruguay está en el buen camino con un gobierno sensato. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Se terminaron de disputar los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores de América, y estos son los 8 equipos que van a disputar los 4 partidos de encuentros de cuartos de final. Como ya sabíamos, Boca había quedado eliminado por penales por Corinthians, Atlético Mineiro le había ganado con un penal muy dudoso al Emelec, Atlético Paranaense ya había eliminado a Libertad, Palmeiras le había ganado 3-0 a Cerro Porteño de visitante y le ganó 5-0 de local, o sea que terminó 8-0 la serie. River y Vélez empataron 0-0 y por esa razón Vélez se clasificó muy justamente, en mi opinión, a pesar de que a River le anularon un gol a través del VAR, en un momento nos ocupamos del VAR, cuando el partido estaba 0-0 y faltaban 8 minutos, pero eso hubiera llevado el partido con muchos de los penales en ese momento. Pero Vélez tuvo sus buenas opciones, el equipo de Gallardo presenta una de sus peores versiones desde que Gallardo es técnico, se le han ido muchísimos jugadores, no los ha podido reemplazar, y River se quedó afuera de la Copa Libertadores en octavos de final, lo que no ocurría desde hace muchísimo tiempo. Insólitamente la prensa argentina se fijó solamente en la acción del en mi opinión el gol estuvo mal anulado por parte del VAR, el juez era el chileno Tobar, él pensó que era gol y el VAR le dobló el codo, pero se concentraba en eso y era como si River hubiera perdido contra Universitario de Perú o Deportes Tolima de Colombia, en vez de darle la derecha a Vélez por haber hecho una excelente campaña. Vélez debió haberlo goleado a River en el partido de ida. Así que River quedó afuera, igual que Boca. Colón perdió 2-0 de local contra Talleres de Córdoba, así que se clasificó para los cuartos de final. Flamengo le había ganado 1-0 de visitante a Deportes Tolima, le hizo 7 en el Maracaná, 7-1, o sea la serie terminó 8-1 arriba. Estudiantes de La Plata y Fortaleza habían empatado 1-1 en Ceará, en Brasil, en la ciudad de Fortaleza, en el Estadio Mundialista hermoso que construyeron allí, que una vez tuve la oportunidad de visitar, pero ahora jugaron en La Plata y Estudiantes lo bailó, le hizo 3 y le ganó cómodamente. Entonces estos son los cruces de cuartos de final. Corinthians juega contra Flamengo, Atlético Mineiro contra Palmeiras. Fíjese, son 2 partidos del Brasileirao, ¿no? Vélez Sarsfield juega contra Talleres de Córdoba, un partido de campeonato argentino, y Atlético Paranaense contra Estudiantes, el único choque entre equipos de distintos países. Hay 3 equipos argentinos y 5 equipos brasileros.
Y así la Copa Libertadores de América cada vez se parece menos a lo que debería ser. No está ni Nacional, ni Peñarol, ni Colo-Colo, ni Universitario de Perú, ni Alianza Lima de Perú, ni el Deportivo Cali, ni el Nacional de Medellín. No hay ningún equipo de ningún otro país que no sea Brasil o Argentina. Honestamente, es una gran tristeza. Eso marca de alguna manera el predominio y el poderío económico de los equipos brasileros. De los equipos argentinos son todos equipos de mitad de tabla los que están allí. Y si hay una semifinal argentina, cuarto de final argentino, es porque estaba prácticamente predeterminada, porque había 2 choques de equipos argentinos entre sí y después se enfrentaban después en cuarto de final. Si no, creo que ni así llegaban. Así que es un momento muy triste para el fútbol sudamericano, dominado total y completamente por el fútbol brasilero. Ustedes fíjense que el ganador de Flamengo con Corinthians creo que se enfrenta con Atlético Mineiro Palmeiras, no sabemos exactamente, tienen que hacer el sorteo, pero esos partidos recién se van a jugar en la primera semana de agosto, así que falta mucho y en ese momento les voy a decir de qué es la hora y día para que los que quieran ver. Aunque si usted no es brasilero o no es argentino, fíjese que es como si hubiera 5 equipos ingleses y 3 españoles en la Liga de Campeones de Europa. Está completamente desvirtuada la competencia por un tema económico, exclusivamente, no es futbolístico. El VAR es una porquería y hay que sacarlo porque así como está administrado no sirve más. Uno cuando mira un partido de fútbol ya ni siquiera festeja los goles porque no sabe lo que va a pasar después. Goles que son absolutamente legítimos, no me refiero solamente al de River el otro día, sino muchos otros. Después el VAR los cancela por cosas insólitas. Estaba mirando un partido de fútbol argentino el último fin de semana un partido entre San Lorenzo y Boca. San Lorenzo hizo un gol espectacular y el VAR lo anuló porque 5 movimientos antes dijeron que había una infracción en la mitad de la cancha. El tema es que si no hubiera sido gol, el VAR no se hubiera fijado en la infracción, porque el VAR solamente se fija en lo que pasó en la jugada, si es que terminó en gol o un posible penal, si no, no se fija. Entonces es una cuestión completamente selectiva. Yo creo que el VAR hay que sacarlo y hay que dejar 2 cosas solamente. En el próximo Mundial va a haber como hay en tenis, va a haber una especie de ojo biónico, para llamarlo de alguna manera, donde se va a determinar si hubo offside o no. O sea que no va a ser el VAR, sino va a ser una máquina la que va a determinar si hay offside o no. Eso hay que dejarlo. Y lo que hay que dejar también es si la pelota cruzó o no la línea de gol, como ocurre en Inglaterra, si la cruza, que el referí tiene un reloj, que si el reloj vibra, quiere decir que la pelota cruzó la línea de gol para evitar cualquier tipo de polémicas. Eso es lo único que hay que dejar. Todo el resto hay que tirarlo a la basura. El VAR ha sido un experimento que ha dañado el fútbol como espectáculo y como justa deportiva, y además ha provocado enormes suspicacias, ya que con el VAR yo puedo anular cualquier jugada de cualquier equipo en cualquier momento porque algo voy a encontrar. No sé qué opinarán ustedes, eso por lo menos es lo que opino yo. Les habló Ezequiel Trump y será hasta la próxima.